Hoy vamos a viajar en el tiempo, no con una máquina, sino con las voces de quienes vivieron una etapa clave en nuestra historia, la dictadura de Franco. Sí, porque muchas veces hablamos del franquismo con fechas, leyes o discursos, pero ¿cómo era realmente el día a día? ¿Qué se comía? ¿Cómo se vivía? ¿Se vivía con miedo? Exacto, hemos salido a hablar con quienes lo vivieron en primera persona, gente corriente, como nuestros abuelos o vecinos, que nos han contado cómo se vivía bajo un régimen, sin libertad, pero con mucha vida. Vamos a escuchar historias de la escuela, trabajo, familia, censura y fiestas, también en silencio, porque no todo se decía en voz alta. Efectivamente, Pablo, bienvenidos a la Rueda del Tiempo, un viaje por la España de nuestros mayores, sin filtros, sin discursos, solo recuerdos reales. Madre mía, estos jóvenes ya ni se presentan. El de la izquierda se llama Pablo y el de la derecha Acher, y por si te lo habías preguntado, estos dos mendrugos me pusieron el nombre de Arandín. Ahora Acher entrevistará a su abuela Esther Villalba, que vivió en el régimen franquista, así que vamos a ello. Buenos días. Buenos días. Comienza presentándote para que te conozcan, dónde vivías, cómo te llamas. Me llamo Esther Villalba Nuño, nací en Zaragoza, en la calle, bueno, en Miguel Servet, que antes era el barrio Montemorín. Es un barrio que me gusta mucho, me sigue gustando a pesar de que hace muchos años que no estoy. Y me da mucha rabia que le estén quitando el nombre. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Cómo era cuando eras joven un día normal en tu casa? En día normal, me voy a remitir a cuando tenía 7 años. Perfecto. 7 años, que es cuando empecé a ir al colegio. Bueno, al colegio, fui a la escuela, entonces eran escuelas, por mucho también. ¿Y consideras que...? El catecismo era Sí. importante, cuando nos preparaban para la primera comunión. Entonces sí, venía el párroco a nuestra clase, a la clase donde estábamos las niñas, vamos a ver, entre los 8 y los 9 años. Depende si comulgabas con hermanos y serán un año más que otro, entre los 8 y los 9. Yo comulgué a los 9. Y venía el párroco una vez a la semana a prepararnos durante los meses anteriores a la primera comunión. Porque como nos daban la primera comunión en grupos, yo no sé cómo la daban ahora, pero en grupos, Sí, también en grupos de edades, y nos daba una serie de enseñanzas, el párroco, y nada más. Comulgábamos en la iglesia que correspondía a la parroquia del barrio. ¿Y qué más? Paso a la siguiente pregunta. Pues sí. Bien. ¿Tus padres estaban mucho en casa o trabajando? Mi madre estaba siempre en casa mi madre era ama de casa. Esther nos dice que su padre trabajaba como mecánico en una empresa, mientras que su madre se dedicaba a la casa, a ser ama del hogar, reflejando de esta forma la sociedad patriarcal en la que se vivía, en la que se trataba de alejar a la mujer de la vida laboral, y hasta estaba bien visto su despido y el bajo sueldo en comparación con los hombres. Aquí Esther nos habla también de la Iglesia y nos ha recalcado la importancia de esta a través de su primera comunión, que coincide entre el año 1945 y 1957 con la época de hegemonía nacional católica, en la que era casi una obligación asistir a misa, y todas las ceremonias que marcaban la vida de una persona tenían que ser de carácter religioso, como una boda o la comunión en este caso. Pero íbamos una vez a la semana al cine, que íbamos los fines de semana, como te he dicho antes. Después del cine nos íbamos a tomar café y no había derroche, no. Hablando del cine, de actividades de ocio, tengo entendido que había un paso obligatorio en todos los cines donde se hablaba del régimen franquista, el nodo, puede ser. Sí, en todas las películas, así como ahora te ponen 2 o 3 spots de empresas, no habla, Anuncios. pero yo eso lo he visto siempre como positivo, como cultural, porque era el nodo, no do, se le llamaba ya,
noticias documentales. Empezaban con Franco, es cierto. Empezaban con Franco, lo que había inaugurado, dónde había ido a comer con su mujer, que toda la vida social de Franco. Pero eso eran unos minutos. Luego te venían las bodas que había habido en Europa, los conflictos que había habido en Europa. Una de sus principales actividades de ocio durante su infancia o pubertad nos menciona que fue la de ir al cine y recuerda unos noticiarios de obligado pase denominados Nodo, que informaban de las noticias actuales y de los avances del régimen franquista. Hemos hablado de medios de transporte. ¿Está normalizado viajar? Tú me has dicho que viviste también en Mallorca. Sí. ¿Está normalizado el medio de transporte, viajar? Cuando yo llegué a Mallorca, que fue por trabajo de mi padre, normalizado irse de vacaciones, solo estaba a través del sindicato. Pero los puentes, las vacaciones, no, las vacaciones se hacían yendo a ver a los hijos al pueblo. Bien. Principalmente no estaba normalizado viajar. Únicamente notamos este avance a partir de la década de los 60, cuando comienzan a llegar a los hogares electrodomésticos, lavadoras, televisores, etc. En esta época se empieza a notar una mejora de las condiciones de vida y también comienza a llegar un turismo masivo que sería el puntal económico del país. Todos estos cambios a mejor vinieron a partir de un crecimiento económico causado por los planes de desarrollo económico y social de 1960 y un plan de estabilización en 1959 vinculada con los circuitos internacionales y que impulsaba una economía de iniciativa privada. Pasando un poco al tiempo de ocio, ¿notaste igual cierto control o restricciones en algunas actividades? Las morales de mi casa. Sí. Las morales. Las que cada uno de familias. A partir de los 14 años, por ejemplo, te vigilaban si estabas sentada en una terraza, ya había chicos o no. Pero eso era familiarmente. A mí no venía ningún guardia a decirme, aquí, no, familiarmente, mis padres. Y los padres de mis amigas. Mi amiga, una de mis amigas, su padre era guardia civil. Según nos dice Esther, también había leyes morales de la casa, de cada familia, y era dentro de estas en las que afirma que estaba mal visto juntarte con personas del sexo opuesto y hasta vigilaban si estabas cerca de ellas, más o menos a partir de los 14 años. ¿Conoces ciertos movimientos sociales, secciones sociales de aquellos tiempos? Sociales, las que te he dicho, pero parece que sean todas de catolicismo, pero no. Que yo recuerde otras. Indaga en la que me comentabas antes, que realizáis acciones sociales en lugar de la mili de los varones. No obligatorio. Las mujeres no lo teníamos obligatorio. Vale. Las mujeres lo teníamos voluntario. Y lo único que nos decían, que teníamos que estar muy contentas de poder hacerlo, porque eso en los currículums se podía poner. Nos habla de movimientos sociales falangistas, que realizaban, en el caso de las mujeres, servicios sociales no obligatorios equivalentes al servicio militar de los hombres. Este servicio de las mujeres recibía el nombre de Sección Femenina de la FET y de las Jones, y era dirigida por Pilar Primo de Rivera, y en el caso de los chicos, que realizaban campamentos y ciclos de educación política, Frente de Juventudes. ¿Conociste tras la guerra, una vez acabada la guerra, algún caso de represión, persecuciones? A través de la Cruz Roja, yo acompañaba en el voluntariado a presos. Y normalmente eran los presos que traían de la cárcel de Daroca. Entonces, en esos presos, sinceramente no te sé decir si había políticos y ladrones o por qué estaba cada preso, porque yo cuando recogía venían en grupitos de 4 o 5. Llevamos 2 voluntarios, siempre. Y podría ser alguno de esos presos republicanos. Exactamente,
podía tener preso político ¿Mm? y podía tener, pues como por ejemplo, el representante de los Rolling Stones. Es importante hablar de las represiones contra las personas no afectas al régimen tras la Segunda Guerra Mundial, finalizada en el año 1945. En esta participó su abuelo y su padre. Es más, Esther nos cuenta que durante su voluntariado en la Cruz Roja conoció a numerosos presos con buena situación económica que habían sido encarcelados por situaciones políticas, es decir, republicanos que fueron metidos a prisión únicamente por su ideología. ¿Y viviste tú más allá por el fin del régimen franquista alguna huelga, manifestación? En Asturias hubo huelgas, pero hubo por las niñas. Sí, eso sí que lo he vivido. Y duro, ni por las minas y por la pesca. No recuerda exactamente huelgas políticas que pudieran haberse producido, ya que vivía en Mallorca, pero nos afirma que recuerda fuertes huelgas por los mineros asturianos en la zona del norte en 1958. Otra de las acciones políticas más sonadas tras la creación de la clandestinidad de partidos de la oposición son la Huelga General de Vizcaya en el año 1947 y la Huelga de Tranvías de Barcelona en 1951. Muchas gracias, Esther, por tan interesante información. Sí, muchas gracias. Perdona, me comunican que tenemos ya en línea a Pablo Yari, así que vamos a conectar con él y vamos a escuchar cómo vivió él esta época. Allá vamos. Vale, ya está. Buenas tardes. Empezar presentando los dos. Buenas tardes, yo soy Pablo Llaría Moreno. Y yo, Pilar Ibáñez Moreno, En primer lugar, ¿dónde nacisteis y qué edad tenéis? en Andiano, yo tengo 78 años, voy a hacer 79, pero ahora todavía no los tengo. Sí, muy bien. Yo nací en Matute, provincia de Logroño, el 28 de diciembre de 1945, por lo cual tengo 79 años. ¿Y dónde nacisteis? ¿Nacisteis en casa o en el hospital? En casa. En casa. Vale. Al principio de la entrevista, Pablo y Pilar confirman que han nacido en casa, a diferencia de Esther. Esto se debe a que en los pueblos la gran mayoría de los niños nacían en la casa de sus padres. Sin embargo, en las ciudades los niños nacían en los hospitales, como es el caso de Esther. ¿Y en casa teníais necesidad de algún producto como alimentos o ropa? De toda clase de faltas. Pues hombre, en los pueblos, el que más como el que menos, no es que se pasaba hambre, pero se tenía necesidad de cosas, porque no había dinero. Pilar y Pablo nos cuentan que no pasaban hambre, pero sí que notaban una cierta falta de productos, ya que el acceso a estos productos viviendo en un pueblo era muy complicado por aquella época. Esto nos hace ver las grandes diferencias que existían entre las ciudades y los pueblos en el régimen. Y ahora cambiando un poco de tema, ¿fuisteis los dos a la escuela? Ya me habéis dicho antes que sí, pero como tal, ¿os acordáis de cómo era el sistema educativo? Bueno, pues con una enciclopedia pasabas todos los cursos. Hmm. Una enciclopedia bastante gordita y con eso aquella era el libro que teníamos. Pero era una enciclopedia bastante completa, ¿eh? Porque Sí. yo sé que usted mismo ha mirado en la enciclopedia que tenía yo cosas cuando estaba estudiando. Muy bien. ¿Y impartíais clases como la religión o alguna clase relacionada con el régimen de Franco? Hombre, claro, todas. Entonces estábamos reprimidos. O sea, tenías que ir con la religión y con lo que mandaba Franco. Si no, ya sabes lo que te esperaba. Sí. Y si hacías algo malo te pegaba la Guardia Civil.
Hmm. Bueno, ya me habéis dicho que la religión sí que tenía una importante influencia en la vida diaria. Y Sí. otra pregunta, ¿acudíais mucho a misa? Uy, o por obligación también. Había que Hmm. ir por obligación. Y si no ibas, tenías que mentir de que habías ido, porque daban 3 misas y una Sí. era por la mañana. Y si no podías ir, que tenías que ir pastor o a la pieza, tenías que. Otro día te preguntaban las monjas si habías estado en misa. A la pieza es Y, ir a los campos. y decías que sí. Y decían, pues no te he visto, es que he ido a la primera. Y a la primera era por la mañana pronto y ellas no iban. Y lo que era mentir. Pero que si no te castigaban, Claro, sí. ¿Realizabais un culto exhaustivo a Franco? No, no, por el... no, eso ya no. Eso de levantar la mano y eso no. Nos cuentan que sus estudios se basaban en una completa enciclopedia otorgada por la misma escuela. También nos cuentan que la Iglesia era la que mandaba en esta y la que impulsaba el sistema educativo. Ir a misa era una obligación y, como dice Pablo, si no habías ido, tenías que mentir para que la Guardia Civil no te reprimiera. Este es un ejemplo perfecto del adoctrinamiento de la Iglesia en la vida pública y social. Por último, nos cuentan que el culto a Franco no era tan exagerado como se cree hoy en día. Los jóvenes, ¿qué hacíais para divertiros? ¿También por aquel entonces existían las fiestas o los bailes? Sí. También había bailes, había 2 o 3 sitios que tocaban, que había músicos, sí, sí. Fiestas había muchas más que ahora. Sí, Cualquier día era. Sí. Era ¿Y por la noche salíais? Y si salíais, ¿había algún tipo de restricción por la noche? No, no, cuando nosotros hemos vivido ya no había restricción. Al contrario, había mucha más libertad que hay ahora. Podías dejar puertas abiertas, se quedaban en casa que nadie rogaba. por la noche y por el día y no entraba nadie. Sí. Vale. Porque si alguno entraba ya sabía lo que le esperaba, ¿sabes? Sí, exactamente. Respecto al tema de la diversión, nos dicen que sí que había fiestas, y de hecho afirman que muchas más que ahora. También nos comentan que no existía ningún tipo de restricción por la noche, ya que en sus tiempos la situación ya estaba más tranquila que unos años atrás. ¿Trabajar? Ya te he dicho que íbamos pastores a los 11 años. Sí. Nos sacamos de la escuela y pastores porque cayó mi padre enfermo. Lo demás hasta entonces íbamos a la escuela. Yo, para que te hagas una idea, la cotización a la Seguridad Social la tengo desde los 14 años. Sí. Hasta que me jubiló con 65. Y cotizó 50 años, tu abuelo. Más el año de 51. ¿Y cómo eran? Bueno, y después supongo que encontraríais otro trabajo. Yo bajé a Baños a trabajar a unas fábricas de embutidos, a Baños. Sí. Y mi hermano, porque yo ya sabéis que le llevo 18 años a mi hermano, el de Albacete. Sí. Y entonces estábamos mi hermano y yo, el mayor. Bueno, la mayor soy yo. Y entonces él bajó de albañil, a aprender albañil, quiero decirte, a Nájera y a Navarra. Y yo a la fábrica de albañil. Y ya entonces ya se acabó los que teníamos de todo, quiero decirte. Entonces no había problema por el trabajo. O sea, eso sí, salías de una fábrica de un lado y en la acera de enfrente te cogían. Muy bien. quiero decirte que eso, sí. ¿Y cómo eran los salarios por aquel entonces y las condiciones laborales? Yo ganaba a la semana, porque nos pagaban a la semana. Sí. Me acuerdo que ganaba 700 pesetas. A la semana. Hombre, los salarios eran bajos, pero también era todo más bajo. Porque yo, por ejemplo, cuando nos casamos, yo el piso no lo compramos estando con Franco. El primer coche también me lo compré estando con Franco. Te tenías que empeñar ahora, pero te lo comprabas también. Claro. Porque valía con relación de lo que ganabas. A lo que ganabas. ¿Entiendes? Pilar y Pablo nos cuentan que empezaron a trabajar en el campo a los 11 años. Después, Pilar nos dice que pasó a trabajar a una fábrica de embutidos en Baños.
un pueblo vecino de su localidad, mientras que Pablo siguió trabajando en el campo. En cierta medida, esto es un ejemplo de migración interior, muy común en la época franquista, ya que te ibas de casa para trabajar en la industria. Pablo nos dice que empezó a cotizar en la Seguridad Social a los 14 años. Aquí se ve una diferencia con la actualidad, ya que ahora la edad mínima para trabajar es 16 años. Por último, nos dicen que no faltaba trabajo y que los sueldos eran bajos. No obstante, esto era normal, ya que España no era un país muy desarrollado económicamente. Por ejemplo, cuando Carrero Blanco fue nombrado presidente cuando Franco ya estaba malo, ¿os acordáis del momento en el que falleció? Sí, sí, cuando yo vi volar el coche, o sea, cuando lo dieron en la tele, Sí. voló el coche y subió y lo bajó. Tejado. No sé dónde se quedó. Eso ha salido por la tele. Sí. ¿Y tenéis algún recuerdo de Carrero Blanco, de cómo era? No. Bueno, de alguna vez si lo ves por la tele. Es que en los pueblos pues no veías nada. Nene. ¿El qué? Que Sí. por aquellos años no había tele en Andiano. En Ya, casa, sí. bares sí había, Sí, pero sí que en había. casa no. Lo único que tenías es una radio y no. Bueno, sí, ya que habéis mencionado el tema de la tele, ¿en qué año empezasteis a tener tele en las casas? Bueno, pues cuando nos casamos. Porque primero que vivimos con la abuela Felipa, con la madre de tu abuelo, de 3 Sí. o 4 años, no teníamos tele. No. Hasta que no nos casamos, ya este año que pasaba, pues se iba mejorando, ¿sabes? Nosotros tendríamos tele sobre 70, 71. Sí. Pero Y, vaya, en los bares había de antes, ¿eh? sí, sí. Yo Sí, sí. digo en las casas. En las casas. Hombre, habría gente que tenía también televisión antes, pero Sí. nosotros, por ejemplo, por el 70, 71. Pablo y Pilar nos cuentan que no se acuerdan de la personalidad de Carrero Blanco. Esto sorprende porque él tenía un carácter muy duro y era muy partidario de la represión. No obstante, sí se acuerdan de su muerte. Me remito a palabras textuales. Subió y no bajó. Dicen que no se acuerdan muy bien de Carrero Blanco debido a que aún no tenían televisión en casa. Ellos empezaron a tener televisión en 1970 o 1971. Esto concuerda con las mejoras de las condiciones de vida que experimentó el franquismo en la década de los 60 y como resultado dio la llegada de la televisión a los lugares. ¿Y ya os acordáis del día en el que Franco murió? Sí. Bueno, el día que nos dijeron que había muerto, que igual llevaba Sí, algo muerto ya de antes. ¿Cuándo sí, fue? El 7 de noviembre. el 20 de noviembre. 7 de noviembre, sí. Del 75. Sí. ¿Y cómo reaccionasteis en casa ante la muerte de Franco? Pues que no sabíamos lo que iba a venir después. Sí. Que no sabíamos lo que iba a pasar después de morirse Franco. Pero vaya, normal, no por... Que haber visto estos días de atrás, hace unos días, que por la 2 daban unos reportajes, no sé qué día era, de todo eso, de las huelgas que había. Hombre, las más movidas que había era por Madrid. Los estudiantes Sí. de la universidad, los obreros. Por aquí no te enterabas de la mitad de las cosas. Aquí no había eso. Pero yo he visto por la tele en Madrid, pues muchas revoluciones. Sí. Y habéis hablado de Madrid, pero en Logroño, que fue en la ciudad que vivíais, ¿cómo fue el ambiente en la ciudad durante esos días? Bueno, normal. En Logroño, cuando murió Franco, eso yo no te puedo decir porque no estábamos. Estábamos en el pueblo. Estábamos Vale. aquí. Bueno, ¿Qué entonces dices? estaríamos, bueno, era normal, no, aquí no había ningún movimiento de nada. No. Aquello, Sí. la revolución por aquí por Logroño no formó. No. Era en de ciudades. Porque se Vale. movían los estudiantes, los de la universidad y así. Cuentan que sí que se acuerdan del día de la muerte de Franco. Pilar afirma que la gran duda por aquel entonces era el futuro,
el cual era bastante incierto y no se sabía lo que iba a pasar. Actualmente ya sabemos cómo avanzó la historia. Y ya para finalizar por completo, ¿qué diferencias veis entre la vida como era ahora y como era entonces? Si notáis alguna diferencia y en qué etapa se podría decir que se vivía mejor. Pues menos lo que te hemos dicho de los guardias y así, se vivía más feliz antes que ahora. Hombre, ahora mejor, porque tienes de todo. Sí, Tienes dinero para ir a comprar, ¿sabes? Y te compras lo que quieres, más o menos. sí, Pero antes eso no, pero por lo demás, feliz, antes se vivía, no tenías peligro y menos maldad, no había ninguna clase de maldad, nada más que eso, los guardias, pero por lo demás no. mm, Es que entonces, por ejemplo, se ayudaba a la gente una a otra. Y le hacía, sí, si alguien se moría de la familia o una señora que se quedaba viva, eso, todo el mundo le ayudaba a recoger las cosechas y a todo. Cosa que hoy es al contrario. Parece que te ponen el pie para que te caigas. Para finalizar, Pilar hace una gran reflexión acerca de en qué época se vivía mejor, en la actual o en la franquista, afirmando que respecto a las condiciones de vida se vive mucho mejor ahora, debido a los mejores recursos económicos que tiene España en la actualidad. Sin embargo, afirma que antes se vivía mucho más feliz que ahora, ya que por aquel entonces había mucha menos maldad en el país. Pablo no se queda atrás con su reflexión y nos cuenta que antes la gente se ayudaba entre sí para salir adelante. No obstante, ahora es todo lo contrario. Todos queremos que a nosotros nos vaya mejor sin importar el del lado. Vaya, me habéis pillado leyendo el libro de la historia de los españoles en la Segunda Guerra Mundial, muy interesante libro por cierto. La emisión de hoy ha terminado, Pablo y Acher dejarán las entrevistas a sus abuelos completas por si les queréis echar un vistazo. Hasta la próxima.